Que Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles una vez más a través de este medio. Y qué bendición poder tener este tiempo para juntos compartir la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, para juntos poder una vez más tener este momento para ser instruidos en la palabra de Dios. Dios es bueno, es misericordioso, pero también es justo, es santo. Quiero desarrollar esta tarde un tema que le he llamado la práctica de la justicia. Está basado en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11. Este versículo dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. Escuche esto: practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces aquí vemos que hay cuatro cosas que se mencionan. Son cuatro estados de la condición del hombre delante de Dios. Aquí habla del justo, aquí habla del inmundo, aquí habla también del que es santo. Mejor dicho, tres estados. Entonces, pero nos habla también de la práctica de la justicia. Así que quiero invitarles a que juntos podamos orar por un momento y podamos invocar el nombre del Señor para que el Espíritu Santo nos pueda guiar esta tarde a través del estudio de la palabra. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das para poder abrir tu palabra, estudiarla, meditar en ella y ser instruidos. Señor, tú usas la palabra para enseñarnos, pero también usas la palabra para limpiarnos. Usas la palabra, Señor, para hacer una separación entre el alma y el espíritu. Entonces la palabra tiene esa capacidad y ese poder de penetrar hasta los tuétanos y las coyunturas y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, Señor, te pedimos que nos hables esta tarde, que nos hables a la luz de tu palabra y bajo la unción y la autoridad de tu Espíritu Santo. Señor, tú conoces las necesidades y conoces, Señor, la palabra que cada uno de nosotros está necesitando. Hoy nos ponemos en tus manos y pedimos gracia. Pedimos gracia. Pedimos la unción, la autoridad de tu Espíritu Santo. Amén y amén. La práctica de la justicia. Mis amados hermanos, es interesante que al final de la Biblia, precisamente en el libro de Apocalipsis, ya en el último capítulo, se menciona en el versículo 11, el que es justo, practique la justicia. Somos llamados a practicar la justicia. Todos aquellos que hemos emprendido la senda de justicia, somos llamados a eso. Pero entonces, veamos, ¿qué es la justicia? La justicia hace todo de la manera correcta, de manera que no haya ningún pecado que la manche. La verdadera justicia es naturaleza divina. Eso es la verdadera justicia. La verdadera justicia todo lo hace correctamente y lo hace de la manera más perfecta que existe. ¿Cómo se logra eso? Bueno, se logra siguiendo las instrucciones de Dios, porque Dios es justo. Y Dios nos da las instrucciones acerca de la forma como nosotros debemos de hacer las cosas, acerca de la forma como nosotros debemos de conducirnos, acerca de la forma como nosotros debemos de practicar. Dios es así, porque precisamente ese es el reino de los cielos. Y de hecho, déjeme decir, nos vamos a remontar hasta la eternidad pasada. En la eternidad pasada, en el cielo, cuando todavía no existía el ser humano, más que en la presencia de Dios. En la eternidad pasada, cuando las cosas solo existían en el cielo y eran todas perfectas, Dios creó los seres angélicos
los seres angelicales, los arcángeles, querubines, serafines, los ángeles. Él lo creó todo. Y hay, digamos, diferentes niveles de autoridad en esas esferas celestiales. Entonces, está el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, pero había otro arcángel que fue creado por el Señor para que pudiera hacerse cargo de la adoración en el cielo. Este se le llama el querubín, conocido como Luzbel. Pero hablando de este ser creado, la Biblia dice que fue creado bajo toda la perfección de Dios. Dios puso todo su empeño, la perfección. Hubieron tamboriles, flautas y todo eso. La Biblia nos lo dice. Pero, ¿qué pasó en el cielo? Porque allí encontramos la primera actividad que tiene que ver con el desafío a la autoridad y con la corrupción, o el desafío a la justicia y cómo se corrompe la justicia. Déjeme decirle que en el cielo se vive bajo los estándares del reino de Dios. Dice Romanos capítulo 14 y versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que aquí nos está diciendo cómo se vive en el cielo. Esos son los estándares y no han cambiado. Cuando Dios creó a los seres angelicales, los hizo así. Los creó de esa forma, de esa manera. Pero, ¿qué pasó? Bueno, la Biblia nos dice qué fue lo que sucedió con respecto a este querubín. Dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, versículos 14 y 18, porque estoy remontándome al origen de la injusticia. ¿Por qué digo el origen de la injusticia? Porque aquí hay permítame regresar un momento, porque aquí hay un principio. Y ese principio lo encontramos en Primera de Juan capítulo 5 y versículo 17. Dice, toda injusticia es pecado. La injusticia es lo opuesto de la justicia. Entonces, toda injusticia es pecado. Así que para mí, aquí nos está diciendo cuál fue el desafío para la justicia. Y cómo cómo inició el pecado. Cómo inició la injusticia. Déjeme decirle, eso sucedió en el cielo, pero no tuvo su origen en el cielo. ¿Dónde tuvo su origen? Su origen lo tuvo en el corazón del querubín caído, en el corazón de Luzbel. Y por eso, una vez más, repito la cita, Ezequiel capítulo 28, versículos del 14 al 16, nos describe qué fue lo que sucedió en el cielo. Dice el versículo 14, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Entonces aquí no dice, es el monte de Sión, el monte santo de Dios. ¿Sabe? Ahí vive nuestro Señor Jesucristo. Allí habita. Por supuesto, Él habita en todas partes y Él lo llena todo. Él está aquí y está ahí con usted, porque Él es omnipresente. Por supuesto que sí. Pero hay un lugar que es como su sede, donde tiene establecido su trono, y es el monte santo de Dios, es el monte de Sión en los cielos. Así que sigue diciendo, versículo 15, estoy leyendo Ezequiel 28, el versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Escuche cómo fue creado. Dios puso la perfección en este querubín. Sin embargo, allí mismo en el versículo 15 dice, ¿hasta qué? Es decir, hubo un momento, en algún momento en la eternidad pasada, queda establecido aquí, hasta que
se halló en ti maldad. Luego en el versículo 16, ustedes lo van a ir viendo ahí en las citas, pero yo solo voy a leer, solo quiero tomar algunos segmentos de estos versículos. Pero en el versículo 16 dice la causa y dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Verso 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Aquí está la causa. ¿Qué fue lo que pasó? El querubín, creado por Dios para la adoración de Dios, para respetar los estándares del cielo, del reino de los cielos, porque ya dije, hay una sola voluntad, y es la voluntad de los estándares del reino de Dios, porque es su reino. No era del querubín caído. Es la voluntad de Dios. Así que se enalteció en ese momento el corazón a causa de la hermosura. Dios lo hizo perfecto, lo hizo hermoso, pero un día tomó para sí eso que Dios le había dado, que no era de él. Entonces se corrompió. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Escúcheme. Dios quiere que todos sus hijos, sus seres creados, practiquen la justicia. Y el querubín también fue llamado para practicar la justicia. Pero ahora, en algún momento de su corazón, sale el orgullo, sale maldad. Y entonces él comienza a pensar y a decir, soy tan bello, soy tan hermoso y tan perfecto que yo no necesito de Dios. Un momento. Mis amados hermanos, esto todavía es un problema para muchos seres humanos. ¿Por qué no decirlo? Para el grueso de la humanidad, incluyendo a muchos cristianos a los cuales Dios debe procesar. Porque muchos siguen creyendo, pensando que la hermosura de lo que tienen, los dones que tienen, las habilidades que tienen, la inteligencia que tienen, la sabiduría que tienen, la hermosura que tienen, la capacidad o la unción para predicar, esa capacidad, los dones que tienen, los talentos que tienen, las bendiciones que tienen, son de ellos. Un momento. ¿Sabe usted que todas las cosas han sido creadas por Él, para Él y por medio de Él? El apóstol Pablo dice, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. Ese es un gran problema y nació en el corazón del ser humano. Nació en el corazón del querubín. Lamentablemente, nosotros hemos sido salpicados también. Ya lo vamos a explicar. Pero eso fue lo que pasó. Ese es el origen. El origen de la injusticia. La justicia fue corrompida. La justicia sufrió corrupción. Y entonces, hermanos, dice el versículo 18 de Ezequiel 28, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¡Qué tremendo! Allí en el corazón del querubín hubo una profanación de aquello que era santo, que era sublime, que era creado por Dios, puesto por Dios y hecho para Dios. Así que él corrompió, profanó. Ahí se cometió la primera injusticia. Y no solamente llegó hasta ahí. Él hizo contrataciones en el cielo y una tercera parte de los ángeles lo siguieron y se rebelaron. Qué tremendo. Por eso repito,
La verdadera justicia es naturaleza divina, proviene de Él. La verdadera justicia todo lo hace correctamente. Hermano, nos damos cuenta ahora por qué la Escritura dice, el que es justo, practique la justicia todavía. Ay, 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 Dios es justo y es perfecto y espera que lo que hagamos sea hecho en su perfección. Es decir, siguiendo sus instrucciones, siguiendo sus mandamientos, cumpliendo su voluntad. No se hace de acuerdo a lo que Él ha establecido, entonces se convierte en rebelión. Y esto es un acto de injusticia. Eso es un pecado delante de Dios. ¿Por qué? Una vez más, repito, 1 de Juan 5:17, porque toda injusticia es pecado. Así que aquí encontramos el primer acto de injusticia. Ahora Dios tiene una forma, vamos a decirlo, de examinarnos. Y Él no va a examinar. Ustedes y yo somos hijos de Dios y no va a examinar. Y déjeme decirle, nadie está exento de esto. Todos somos examinados. Si el querubín mismo, con toda la perfección que tenía, fue examinado, ustedes y yo también lo seremos. Estamos siendo examinados y vamos a seguir siendo examinados. El mismo Señor Jesucristo fue examinado, ¿saben ustedes? Él fue examinado por el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes. Él fue examinado por el pueblo. Él fue examinado por el que ejercía la autoridad representando al Imperio Romano en su momento. Y no se halló ninguna falta en Él. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo conforme a ese principio. Él cumplió toda justicia en Él. Por eso Cristo es nuestra justicia, mis amados hermanos. No se trata de mis justicias, sino es de su justicia. Espero explicarlo más, pero es que me emociona esto, mis hermanos. Entonces, toda injusticia es pecado. Y bueno, podríamos plantearnos una pregunta. ¿Quiere decir que la justicia es algo inalcanzable para nosotros? Porque toda injusticia es pecado. Vamos a suponer que yo hice algo este día. Hice algo inapropiado, vamos a suponer. ¿Qué le parece si yo maltrato o a alguien? Bueno, nosotros teníamos una mascota en casa, pero ya no la tenemos, ¿verdad? Y uno ama a las mascotas, pero cuando hacen algo indebido, viene un maltrato. ¿Hasta dónde llega ese maltrato? Hay un punto donde se convierte. Una cosa es disciplina, o vamos a decir con nuestros hijos. Llega un punto donde se convierte en injusticia. El trato con nuestros hijos. Llega un momento donde se convierte en una injusticia. Nuestro trato con ellos. El trato de los hijos hacia los padres. Llega un punto donde ya se convierte en un acto de injusticia. En nuestras relaciones con los demás. Mis amados hermanos, hay acciones que son propias de una injusticia. Vea cómo esto en el día a día nos afecta. Entonces, ¿quiere decir que la justicia es algo inalcanzable para nosotros? ¿Por qué? Porque yo debo ser perfecto, porque Dios es perfecto y la justicia es perfección. No, no. Fíjese que hay una tremenda palabra que encontramos en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Ahí dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué?
porque nos vamos a presentar no con nuestras propias justicias, sino con la justicia de Dios. De manera que cuando Dios nos vea a nosotros, no vea nuestros trapos de inmundicia, sino que vea la justicia de Dios. Vea la rectitud de Dios. Así que Él nos dio estas preciosas y grandísimas promesas. Entre ellas está la justicia. Él nos la ha dado. En otras palabras, se nos ha prometido que nosotros podemos tener esa naturaleza divina, llegar a tener esa naturaleza divina desarrollada, que es el carácter de Cristo en nosotros. Que nosotros podamos llegar a ser justos por Él y para Él. Este es uno de los objetivos para cada cristiano. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, ese es el inicio de nuestra carrera. Es una carrera, la carrera cristiana. En ese momento somos puestos, somos encaminados y comenzamos a ser orientados en una senda que se llama la senda de justicia. Escuche qué lindo. Es la senda de justicia. Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice: mas la senda de los justos, porque esta es la forma, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, es como la luz del día, es como en la madrugada, cuando el sol comienza a aparecer y usted ve el cielo y toma ese tono rojizo con matices rosados, amarillos, naranja. No puedo ni describirle la belleza. Es cada día como que Dios nos está diciendo: mi justicia está para ti nuevamente. Mis amados hermanos, qué precioso. La senda de los justos es como esa luz de la aurora. Venimos de la oscuridad cuando nosotros recibimos a Cristo, pero somos puestos en esa senda de justicia. Y como dije, somos puestos ahí, somos encaminados, somos orientados, somos enseñados y seguimos siendo enseñados en esa senda de justicia. Y esa senda, es decir, esa luz de la aurora, dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Precioso es Dios. Así que tenemos algo que perseguir como uno de los objetivos para el verdadero cristiano. Por supuesto, no llevará toda la vida a tener la plenitud de la justicia. Por supuesto. Por eso es una senda, por eso es una carrera. Y por eso tiene un inicio y tiene un final. Inicia como en la madrugada, cuando apenas esa luz, ese reflejo va dilucidando, va opacando las tinieblas. Hablando en un sentido figurado, eso también es lo que nos ocurrió a nosotros, o que le ocurre al ser humano cuando recibe a Cristo en el corazón y cuando la luz de Dios comienza a iluminarle y comienza a mostrarle la oscuridad en la cual ha vivido y en la cual vive el ser humano. Pero por la palabra bendita de Dios y por el Espíritu Santo y por los ministerios también que son los que se encargan de instruirnos, mis amados hermanos, vamos recibiendo luz. Esa luz es progresiva, por eso va en aumento. Y en la medida que vamos conociendo y que va aumentando, la justicia se va formando en nosotros. Precioso cómo Dios opera, cómo Dios trabaja. Así que podemos y debemos llegar a ser justos, pero eso será en la medida que tengamos luz, en la medida que tengamos revelación de Dios y en la medida que tengamos el entendimiento de Dios. Lo único que tenemos que hacer entonces es, a medida que vamos recibiendo esa luz, esa revelación y ese entendimiento, lo que tenemos que hacer es vivir en obediencia a la fe. Isaías, en el capítulo 48 y versículos 17 y 18 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir.
¡Qué precioso! Dios mismo se ha comprometido, hermano. No estamos solos. Aún cuando caminemos por el valle de la sombra de muerte, Él ha prometido que nos va a enseñar provechosamente. Él estará allí con nosotros. Así que sigo leyendo de Isaías 48, versículos 17 y 18. Sigo leyendo que te encamina por el camino que debes seguir. Y escuche cómo dice esta otra parte. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¡Wow! ¡Qué tremendo este versículo! Si hubieras atendido a mis mandamientos, es decir, si obedeces a la fe o en fe, eso tiene que ver con nosotros también. ¿Por qué? Porque repito, en la medida que tengamos su luz, en la medida que tengamos revelación, en la medida que nuestro entendimiento vaya siendo alumbrado, en la medida que vayamos aprendiendo, tenemos que ir viviendo en fe, en obediencia, para que la justicia de Dios vaya formándose en nosotros. Así que, mis amados hermanos, llegamos a un punto. Ya vimos la injusticia en la eternidad pasada, originada en el corazón del querubín caído, llamado Luzbel. Pero saben, esto alcanzó y es el problema de la raza humana, esa injusticia. Desde Adán, desde el principio, allá con Adán y Eva, se hace notar la justicia de Dios. ¿Qué hace el Señor? Los pone en un huerto donde todo es perfecto, donde todo lo que se respira es paz, la justicia de Dios, el gozo de Dios, la presencia de Dios. Y entonces viene, y así como a Luzbel le había establecido que lo que tenía era para la adoración de Dios, también al hombre le dice, de todo árbol puedes comer, pero del fruto del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto moriréis. Y bueno, Adán y Eva vivían en esa perfección todos los días. La Biblia dice que el Señor descendía. Hermano, había una perfección. No había vejez, no habían arrugas. Ellos no envejecían. ¿Se imagina usted lo que pasaba, lo que ellos transpiraban y lo que ellos respiraban? ¿Se imagina usted cómo era su cuerpo, cómo era su sangre? Todo era perfecto. El oxígeno que ellos y todos los ingredientes de la sangre eran perfectos, no había ninguna corrupción. Su cuerpo no tenía ningún problema. Allí no había hospital porque no lo necesitaban. Allí no había, mire, ahí no había coronavirus. ¡Qué tremendo! Ahí no había nada de eso. ¿Qué era lo único que tenían que hacer? Practicar la justicia. ¿Cuál era la justicia? La obediencia. ¿Cuál era la obediencia? No coman de este fruto que era producido por el árbol del bien y del mal. Pero un día, el mismo ser que corrompió la justicia en los cielos se acercó a Eva. Se acercó a Eva para corromper también en ella la justicia. Y ese día la mujer comenzó a escuchar una voz que no debió escuchar. Y lo que es más tremendo, hermanos, comenzó a negociar con ella. No debía negociar, no. Mis amados hermanos, debemos de ser muy cuidadosos en esto. Ay, qué tremendo, hermanos, cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Y Dios nos advierte, Dios le había advertido a la mujer y le había advertido al hombre. Sin embargo, lamentablemente, ellos escucharon la voz, es decir, la mujer escuchó.
Y la Biblia dice en 2 capítulo 11 y versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué pasó en el huerto? Eva fue corrompida. La justicia que Dios estaba formando en ella fue corrompida y cayó en un acto de injusticia. ¿Por qué? Porque toda injusticia es pecado y es una rebelión. Así es que ella escuchó la voz, comió, desobedeció, y en ese momento los sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Y eso es lo mismo que hace Satanás. Por eso una vez más repito la advertencia de Apocalipsis 22:11. El que es justo, practique la justicia todavía. Ese es el llamado de los 365 días del año para cada cristiano. Entonces, mis amados hermanos, aparece el problema ya en el ser humano. Y ustedes conocen la historia. Eva también le da a su esposo, a Adán, para que pueda comer, y él comió. Y entonces, ¿qué sucedió? Ambos estaban extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Ambos se habían salido de la senda de justicia. Los dos estaban fuera de la senda de justicia. Y eso es lo que sucede con el cristiano cuando cae de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando el enemigo viene y la engaña con astucia, o lo engaña con astucia, y después comenzamos a hacer una serie de artificios. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Adán y Eva, en el momento de su desobediencia, comenzaron a sentir las consecuencias de la rebelión. La injusticia ahora estaba en sus corazones. Ellos sabían, su conciencia estaba diciéndoles que eso no era correcto. La Biblia dice que si Dios que si nuestra conciencia no nos reprende, tampoco Dios. Pero si la conciencia nos reprende, entonces Dios también. ¿Por qué? Porque la conciencia, hermanos, ha sido puesta y está en el espíritu del ser humano, y es la que nos advierte, es la que nos acusa, es la que nos dice que está correcto o no está correcto. Usted conoce su caminar. Hermano, somos llamados a practicar la justicia cada día, a vivir en esa rectitud. Y si hemos caído si nos hemos salido, si nos hemos extraviado de la sincera fidelidad a Cristo, pues volvámonos a Él. Hay una senda y podemos regresar a Él. Al pueblo de Israel le había sucedido en los tiempos de Jeremías. Así que Jeremías le dijo: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. ¿De qué les estaba hablando? De la senda de justicia. Y andad por él. Entonces, ellos comenzaron a hacer unos artificios. Génesis capítulo 3 y versículo 7 dice que conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas. Cosieron con hojas de higueras, se hicieron delantales. Ellos se veían y decían: va a venir Dios. Él desciende todos los días para hablar con nosotros. Pero yo me veo sucio, me veo desnudo. Estaban desnudos, antes no. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios los cubría. La justicia de Dios estaba en ellos. Pero ahora se habían apartado de la sincera fidelidad. Habían cometido un acto de injusticia. Porque toda desobediencia, toda injusticia es pecado. Así es que ahora dicen: estoy desnudo y no me puedo presentar así delante del Señor. Cuando Él venga, ¿qué vamos a hacer? Y entonces decidieron
Esa es la justicia humana. Hagamos algo. Un momento. Lo que tenemos que hacer, parados en los caminos y preguntad por la senda antigua, la senda de justicia. Entonces, mis amados hermanos, pero ellos lo que hicieron fue coser delantales. Cuando vino Dios, pesó los corazones. Así como había pesado el corazón del querubín. Y había conocido, por eso dice, hasta que selló en ti maldad, hasta que selló en ti iniquidad. ¿Por qué lo sabía Dios? En este punto quiero decir algo. Y es que todos sabemos cuál es la representación de la justicia. ¿Cuál es el símbolo de la justicia? Bueno, es una mujer que tiene cubiertos los ojos con una venda, pero tiene en su mano una balanza. La balanza sirve para pesar. Y como la balanza sirve para pesar, mis amados hermanos, Dios es el único que puede pesar los corazones. Dios puede pesar los caminos nuestros y lo hace. Dios puede pesar. Dice la palabra del Señor, déjeme ver esta parte de la escritura también. Hay un versículo en el libro de los Proverbios donde nos dice que Él pesa los corazones. Pero más que todo, quizá, déjeme mencionar lo que dice Proverbios 11:1. El símbolo de la justicia es una mujer con una balanza en la mano. ¿Por qué? Porque la justicia es rectitud. Y la balanza, hermanos, no debe de inclinarse para un lado ni para otro. Debe ser sin inclinación, sin parcialidad. Entonces, dice Proverbios 11:1, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace su justicia? Pesa los corazones. Dios pesó el corazón del querubín. Un día lo puso así. Y puso el propósito de Dios para él en un lado y puso el corazón del querubín en el otro. Y fue hallado falto. Fue hallado falto. Entonces Dios, que es justo y que es perfecto, lo destituyó. Lo echó del cielo. Él no va a permitir pecado, rebelión, injusticia en su reino, en su presencia, porque Él es recto, Él es justo. No va a permitir pecado porque Él es santo. Y ahora vemos, cuando Dios viene donde están Adán y Eva en el huerto, le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Yo siempre he dicho, ¿verdad? Parecía como que Dios estaba jugando escondelero. Es uno de los juegos aquí en nuestro país. No. ¿Era que Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que sí. Pero lo que le estaba diciendo, Adán, ¿cómo te extraviaste de la sincera fidelidad? Y Adán sale, hermanos, con su delantal hecho de higuera, de hojas de higuero. Eva también. Ay, mis amados. Pero se secaron. Y así es la justicia humana delante de Dios.
no sirve de nada, no nos cubre. Delante de Dios estamos descubiertos. Él lo sabe todo. Han habido ocasiones cuando he tenido experiencia de estar delante del trono de Dios. Y le puedo decir, usted no tiene argumento. Él conoce todo. Él lo sabe todo. Él es perfecto. Él es santo. En Él no hay sombra de variedad. Uno no puede argumentar. A veces Dios nos permite que nosotros podamos preguntar. Porque Él sabe que estamos en este cuerpo sujeto, como dice el libro de Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Y sabe que estamos siendo procesados. Y sabe que estamos en esa senda de justicia donde todavía tenemos que seguir avanzando. Pero Él lo sabe todo. El día que partamos de este mundo, ahí ya no se puede hacer nada más. Y un día, lo vamos a ver en nuestra siguiente exposición, un día vamos a estar delante del trono de Dios. Y vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Porque delante de Él no hay argumentos. De Él lo sabe todo. Así que le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es la respuesta de Adán? Es que tuve miedo. Sí. Pero la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, todo miedo. Hermano, ¿por qué las personas sienten miedo? ¿Por qué las personas sienten temor? ¿Por qué sentimos esos temores? Le dice a alguien que ha luchado con eso. Esos temores a ser rechazados, esos temores a fallar, esos temores. ¿Sabe por qué? Porque hay un orgullo que nos dice que tenemos que ser el número uno. Y para ser el número uno yo no debo de fallar. Pero como yo fallo. Pero el temor es a que yo voy a perder mi imagen. No, hermano, si la imagen, la única que sirve es la de Dios. Es ser conformados a su imagen. Porque de lo contrario es justicia humana y dice, no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Entonces, ¿qué imagen voy a cuidar? Por supuesto, yo soy representante de Dios y yo debo de cuidar, pero eso es parte ya de la justicia. Pero no porque en mi orgullo yo voy a tener miedo del que dirán. No. Entonces, Adán dijo, tuve miedo. ¿Y saben qué pasó? Dios que todo lo sabe. Comiste del fruto que te dije que no comieras. Y entonces viene parte de la justicia humana. Encontrar la falta en otros, no en mí. Así que viene Adán y le dice, Señor, la mujer que me diste por compañera, ella tuvo la culpa, ¿verdad? Eva, tú le dijiste. Y Eva inmediatamente, lo mismo. La serpiente me engañó. Esa es la justicia humana. Por eso Dios quiere formar la justicia divina, su justicia. Y en la próxima intervención voy a explicar eso. Pero recuerde, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que, hermanos, busquemos nosotros cada día esa luz,
La luz es Jesús. Y esa luz nos va a guiar por la senda de justicia. De manera que cada día que el Señor me permita, yo pueda practicar no mi justicia, sino su justicia. ¿Por qué? Porque entonces voy a estar cumpliendo lo que la palabra del Señor me dice. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, siga siendo injusto. El que es inmundo, siga siendo inmundo. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Entonces, cada día debemos de pedir la gracia de Dios para que su justicia sea hecha en mí y de manera que su rectitud me permita caminar en esa rectitud, caminar en esa justicia. Y voy a explicar en la siguiente oportunidad cómo Dios forma su justicia en nosotros. Mientras tanto, vamos a orar dándole gracias a Dios. ¡Qué bendición! Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta tarde. En el nombre de Jesús, muchas gracias por esta preciosa oportunidad que nos das para compartir tu palabra. Hoy te pedimos que por favor formes tu justicia en nosotros hasta que Cristo, el sol de justicia, resplandezca en nosotros. Señor, oro por cada uno de tus hijos y te pido, Señor, que por tu Espíritu Santo seamos guiados cada día a la práctica de tu justicia, Señor, y que podamos vivir en temor delante de ti, Señor, en ese respeto reverente, cuidando a nuestro cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo, cuidando a nuestro prójimo porque es el segundo mandamiento, pero cuidando nuestra relación contigo porque es el primer y gran mandamiento. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo porque también queremos llegar a ser santos como tú eres santo. Por Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.